Hola amigos, estamos en Barruntos. Los jueces siguen deteniendo a Trump, lo cual lo pone furioso como siempre y llega a extremos increíbles, a amenazar a los jueces de la Suprema Corte. Es algo inaudito. Incluso los jueces conservadores como Amy Coney Barrett han estado votando contra los procedimientos ilegales de Trump. Trump ha llegado al punto de amenazar con mandar criminales a los barrios de los jueces de la Suprema Corte. Como ven, este hombre parece no tener límites y en realidad es de verdad triste, lamentable, que hay mucha gente que lo valida, que hay mucha gente que no le importa, que lo apoya, que sigue creyendo en él, que no aplica ninguna lógica más que, oh, es Trump, puede hacer lo que quiera. Oh, es el presidente, puede hacer lo que quiera. No, no, señores. Ningún presidente en un país democrático, como se supone lo es todavía Estados Unidos, puede hacer lo que quiera. Lean la Constitución, entérense, si es que no lo saben, de que hay tres poderes y que debe haber equilibrios y contrapesos entre esos tres poderes. Lo dice la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos sirvió como modelo para la de México y de muchos otros países en el mundo. Y hoy en día esa Constitución se está viendo asaltada. Trump no cumple con muchísimas leyes, no las conoce, o si las conoce, no le importan. No es disculpa no conocerlas, uno sabe. Cuando, por ejemplo, un recién inmigrado llega a este país y comete un delito por ignorancia, por desconocimiento de la ley, de todos modos se le aplica la ley. Entonces, el señor Trump debería conocer la ley, más en el papel tan importante y vital que cumple de presidente. Es interesante, la gente cuando ve a un papa como León XIV piensa, oh, es blanco, oh, es un ciudadano americano. Sí, sí lo es, pero ¿saben qué? También es un ciudadano peruano. Vivió en el Perú, trabajó por los desamparados en el Perú, conoce la miseria de la gente que vive en situaciones extremas de pobreza y sabe lo que es ser inmigrante porque sus abuelos fueron inmigrantes. Sus abuelos fueron de Haití y de Francia. Y ya saben, Trump le dijo a la prensa, los haitianos están comiendo a los perros y a los gatos. ¿De dónde sacó eso? ¿Está comprobado? No está comprobado. Es un alegato absurdo. Pero de todos modos los quiere sacar del país. Por eso está eliminando lo que es la medida que protege a 500,000 personas que fueron recibidas bajo el TPS durante la época de Biden. Y se les dio protección. Se les dio estatus de residentes. Y Trump, con un plumazo, ya sabe, en órdenes ejecutivas, quiere borrar a 500,000 inmigrantes. De golpe, 500,000. Imagínense ustedes. Los venezolanos han sido agredidos terriblemente. La verdad, lo sentimos mucho por ellos y por todos aquellos que han sufrido, sea porque no tienen documentos, sea porque tienen documentos y a los oficiales de inmigración no les importó. No se confundan. Nosotros estamos a favor de la ley. No estamos a favor de los criminales, ni de quienes están aquí ilegalmente, sea porque entraron ilegalmente al país o entraron con visa y se quedaron. No, si hay personas que cometieron un delito administrativo, el haber permanecido en el país sin permiso, bueno, que se cumpla la ley, pero que se le dé derecho a las personas, criminales o no, a un proceso, due process. Eso es lo que los jueces están pidiendo hoy en día. Dales aviso a esas personas que mandaste a El Salvador, a los que quieres mandar a Libia. Por fortuna, los jueces detuvieron un posible embarque de inmigrantes a Libia. Estaban ya listos ahí en lo que le llaman tarmac para que lo sacaran del país, pero llegó la orden y tuvieron que detener el envío de esas personas a Libia. Libia ni siquiera había aceptado a esas personas. Entonces, el problema aquí es que por un lado, Trump dice, oh, felicito al Papa, el primer Papa americano. Sí, ¿sabes qué, amigo Trump? El Papa es descendiente como tú de inmigrantes. Tu mamá vino de Escocia sin documentos. Tu esposa arregló documentos de modo fraudulento. Tiene una ciudadanía fraudulenta. ¿Con qué cara hablas de cumplir la ley? ¿Con qué cara hablas de hacer cumplir la ley? Tú no la has cumplido la mayor parte de tu vida. Desde los años 70 a la actualidad. En los 70 publicaste en el New York Times una página donde condenabas a 6 personas negras por la supuesta violación de una mujer blanca. O pediste pena de muerte para ellos. Años después se determinó que esas personas eran inocentes y fueron liberadas. Y tú nunca te has disculpado con ellos. Creo que hay una demanda al respecto. Uno de los cientos o miles de demandas que le llegan a Trump vive en perpetuo estado
de demanda. Muy bien, entonces los antepasados del Papa fueron inmigrantes. Por eso es comprensible que el Papa los defienda. Y aunque no lo hubiera sido, la Iglesia Católica tiene ciertos preceptos. La palabra de Jesucristo, el Nuevo Testamento, donde se trata de darle la mano al otro, no de humillarlo, no de patearlo, no de hacerlo menos, no de decir, este sí me cae bien por su color de piel, este no, este tiene dinero, está bien, este no tiene dinero, está mal. ¿Eres cristiano? ¿Eres católico? Ejerce tus ideas de manera que de verdad correspondan a las enseñanzas de aquello en lo que se supone es la palabra de Cristo, la palabra del Nuevo Testamento, la palabra cristiana. Hay gente que cumple con todos los procesos, todos los trámites, llega legalmente al país y entonces empieza un proceso para ser ciudadano, para ser residente legal, etc. Aún esa gente no tiene la garantía de que no la van a sacar del país. Ya en 3 meses que Trump tiene en el gobierno, se han dado demasiados casos donde residentes legales han sido enviados de vuelta a su país. Y lo peor es que cuando han querido cumplir un trámite con ICE, les dicen, sí, cómo no, ven para acá, es una cita normal, una cita de rutina, llegan desprevenidos y desaparecen. Y luego la esposa o los familiares lo buscan y resulta que ya está en otro país. Así es el cumplimiento de las leyes y los reglamentos en el tiempo de Trump. En realidad es más bien capricho, es más bien arbitrariedad, es más bien hacer lo que quieran los funcionarios de Trump. Desde el simple agente de inmigración hasta el presidente. Desde Kristi Noem, encargada de Homeland Security, que por cierto hace semanas fue algo cómico. Si no fuera también igual preocupante. Le robaron su bolso. A la señora le robaron su bolso en un restaurante de lujo. Ella es la encargada de Homeland Security y le robaron su bolso con $3,000. ¿Por qué traía $3,000 en la bolsa? No lo sabemos. No se confundan. No estamos a favor de la ilegalidad. No estamos a favor del crimen. Y entendemos que ICE, incluso el señor Homan, el tal zar de la frontera, cumple con su tarea. Pero que no la cumpla con odio, que no la cumpla con amenazas, que no la cumpla sin respetar la ley. Es evidente que muchas de las órdenes que Trump autoriza, que Trump firma, son ilegales. Tan es así que a mucha gente que los soldados ya capturaron en la frontera, los jueces ordenaron que se les deje libres, porque como siempre hay algo en lo que no piensan. No planean, no prevén, no ven los estatutos, no ven los requerimientos legales de una medida determinada. Oh, no, mira, ponemos una franja ahí de 60 pies, de tal punto a tal punto, y ahí va a haber soldados y eso es una base de los soldados. Por lo tanto, el que cruce esa base, los soldados lo pueden detener. Y entonces los soldados le pasan a esta persona o personas a inmigración. Y vas para atrás si no es que te acusan primero de haber invadido propiedad del ejército. Que eso es lo que hicieron. ¿Y qué creen? Los jueces les echaron para atrás ese delito. Les dijeron, es ilegal. No los puedes detener por esto y por esto y por esto. No los puedes detener simplemente porque pusiste un letrero en inglés y en español diciendo no entrar. Entonces el cumplimiento de la ley es lo que más nos preocupa. No nos preocupa que ICE cumpla con su tarea, no nos preocupa que el gobierno elimine oficinas donde hay abuso, donde hay desperdicio. No somos de izquierda ni de derecha, nos interesa que las cosas se hagan con apego a la ley. Nos interesa que haya justicia y la justicia no tiene que ver con lo que hace Elon Musk. No tiene que ver con recibir un jet o un avión de $400 millones. Si un simple reloj de $50 no lo puede recibir un presidente, un funcionario, así nada más. Hay maneras de hacer las cosas y hay que evitar influencia de extranjeros en las decisiones de este país. De lo contrario, se toman cosas de Irak, se toman cosas de este otro país, de aquel otro, y luego la señora Pam Bondi dice, recíbele a Qatar el avión porque ellos me pagaban $100,000 mensuales para ser su lobbyist, para ser su promotora en las esferas del gobierno norteamericano. La señora Pam Bondi trabajó para los qataris. La señora Pam Bondi fue promotora de los intereses de Qatar. ¿Qué creen que dijo ahora cuando sucedió lo del avión? Fue la primera que dijo, no hay problema, Trump puede recibir el avión, perfectamente legal. Inaudito. Quieren hacer un reality show para que los inmigrantes se ganen la ciudadanía. Una manera más de humillar gente sin documentos.
una forma más de comprobar que este gobierno es show, espectáculo, medios de comunicación, escándalo. Y parece que la gente que son los inmigrantes, con papeles y sin papeles, solo son objetos, solo son gente a la que se puede humillar, con la que se puede jugar, con la que se puede hacer lo que sea. Es absurdo. De manera callada, pero el gobierno de Trump no dice vamos a eliminar a las mujeres de su papel en las oficinas de gobierno, de su papel en las empresas, de su papel en la historia. No lo han dicho, pero lo están haciendo. Están eliminando muchos antecedentes de mujeres que históricamente hicieron cosas por Estados Unidos. Están eliminando servicios que permiten a las mujeres tener cuidado infantil y trabajar. No, ahora quieren que la mujer cuide a los niños como hace décadas y que el hombre lleve el dinero a la casa. Quieren que esta sociedad vuelva a la época de los 50 y hacia atrás. Al rato les van a quitar el voto. No puede ser. Walmart es un gigante, pero el gigante, igual que Jeff Bezos, dobló las manitas, se hincó ante Trump, porque Walmart anunció que iba a subir sus precios pronto debido a las tarifas y el golpe que esto representa para su proceso de venta. Trump luego levantó la voz. Él no quiere que se note que las tarifas deben reflejarse tarde o temprano en los precios, y las tarifas y esos precios más altos los pagamos todos. Y Walmart dijo, muy bien, voy a ver qué hago, porque no quiere tener a este señor como enemigo. Disney se las ha visto negras con Trump y en este caso Walmart no quiere guerra. Está mal de parte de Walmart, está mal. Deberían mantenerse en su papel y, aunque nos duela, poner precios más altos para que la gente proteste, para que la gente se dé cuenta de la tontería de las tarifas y de que esas tarifas las impuso Trump. Aunque sean solo disque de 30% para China, hacen daño al bolsillo de los más pobres, porque la gente rica no compra en Walmart. Son los pobres, la gente que va viviendo de cheque en cheque. Cada vez se toman medidas más extremas contra los indocumentados. Hay una mujer a la que se le quieren cobrar cientos de miles de dólares porque tenía una orden de deportación y no la obedeció. Y entonces le van a aplicar una ley que por ahí hace tiempo no se aplicaba, menos en los tiempos de Biden. Esa ley dice que se deben aplicar $500 por día a la persona que, teniendo una orden de deportación, se queda en el país. Bueno, que se cumpla la orden, pero igual, ¿por qué se cumple la orden de manera retroactiva? ¿Por qué se agarran 2 o 3 casos y se les dice, debes ya $1,5 millones, debes $2 millones? El motivo es el mismo, quieren atemorizar a las personas sin documentos. Claro que sí, la mujer estaba ya con una orden de deportación, debió ver un abogado, debió ver la manera de solucionar eso. Hablan de que incluso a gente que tenga una casa se la pueden quitar si se acumulan multas así. Si el hombre es ciudadano en el matrimonio y la mujer no tiene documentos y ya tiene una orden de deportación y tiene años con esa orden de deportación y por la razón que ustedes quieran no ha podido arreglar esa situación, podrían quitarle la casa al matrimonio y dejar a los hijos y al esposo sin el patrimonio por el cual han trabajado por años. Tremendo. Hay algo que me hizo reír y espero y supongo los haría reír a ustedes también. Cuando Trump estaba hablando de ciertas tarifas, mientras firmaba dijo equalize. Qué bonita palabra, yo la inventé. Equalize, igualar, hacer parejo, que las dos partes tengan lo mismo. Es una palabra que viene de 1600 y Trump de pronto dice, yo la inventé, soy un genio. Madre santa, ese ligero detalle les muestra lo absurdo, lo cómico, lo narcisista, lo ignorante que es ese hombre, que él inventó la palabra equalize. Increíble. Pues ahora Trump, ya saben, su deporte es atacar gente. Está atacando a Springsteen y a Beyoncé. ¿Por qué Springsteen inició sus conciertos hace unos días? Y la verdad dijo cosas muy correctas, muy certeras sobre Trump. Lo criticó duro, como se debe. Como se debe cuando uno sabe que está rompiendo la ley, cuando uno sabe que no es justo, cuando sabe que es un farsante, cuando se sabe que es corrupto. Y Trump luego, en Truth Social, su red similar a la de X o X, le tiró duro. Y dijo que iba a mandar que lo investigaran a él y a Beyoncé para saber si se habían vendido a Kamala Harris porque estuvieron apoyándola, para ver si habían recibido dinero de parte de ella para actuar en conciertos donde la apoyaban. Ya ha quedado muy claro que ellos recibieron dinero para los gastos de instalación, de presentación, pero no dinero para
para la presentación en sí de Beyoncé o de Springsteen. Y tampoco Oprah recibió dinero de parte de Kamala Harris. Oprah tiene demasiado dinero para pedir $500,000, no son nada para ella. Pero bueno, Trump igual, ya saben, amenaza con lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano hoy en día es el gobierno de los Estados Unidos, algo de lo más poderoso que hay en este mundo. De manera legal e ilegal puede hacer un montón de cosas. Ya los amenazó con investigaciones por lo pronto. La corrupción es lo que domina a la familia Trump, ya lo sabemos. En los países árabes a los que fue, se llenaron de tratos de un tipo y de otro. Lo del avión es lo más evidente, pero no es lo único. Torres aquí, torres allá, pactos con este país, y se les olvida que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han financiado el terrorismo. Qatar apoya a los Houthis, que hace unos meses todavía Estados Unidos estaba bombardeando. A Trump le vale que hayan sido árabes los que ocasionaron el terrible atentado terrorista de 9/11. No le importa. Oh, yo hago todo por mis amigos hermosos, los árabes. El rey Salman, MBA, lo que sea, como se llame, no me interesa. Son muy buenos, muy listos. Saben cómo halagar a Trump, saben cómo manejarlo. Lo hicieron sentir en el cielo, en el paraíso. Lo rodearon de lujos, lo rodearon de cosas increíbles. Y Trump, todo bonito, hermoso. Qué mansión, qué bello. ¿Qué quieres que haga por ti? Así prácticamente le dijo al príncipe de los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué no haría yo por ti? Si lo dice en público, imaginen en privado. Las tarifas no han dado resultado, sigue habiendo un desastre, se ha hecho trato nada más con Inglaterra, con China está por ahí en veremos, y los negocios que tienen producción fuera de Estados Unidos no han regresado ni regresarán así como así a producir en Estados Unidos. La economía va para abajo y el responsable es Trump, aunque le eche la culpa a Biden. Nos tocó un caso aquí hace unos días. ICE llegó a una planta empacadora y ¿qué creen? Cuernos, no los dejaron entrar. Las personas encargadas de autorizar la entrada les pidieron documentos para probar que tenían una orden legal para entrar. Ningún documento tenían y los rebotaron. Muy bien, felicidades a esa gente, felicidades porque defendieron los derechos de los trabajadores y sus derechos como empresa. ICE tiene que cumplir con la ley. Si ICE hubiera llevado documentos, una orden firmada por un juez, por ejemplo, hubieran tenido que abrirle las puertas. Hubieran podido hacer lo que tenían en mente, que muy probablemente era arrestar un montón de gente. Porque en una empacadora no vas a encontrar 5 trabajadores. Hay decenas, decenas y decenas. Por fortuna no pudieron entrar y se fueron con la cola entre las patas. Sigan buscando maneras de defenderse, sigan buscando maneras de informarse, no se queden callados, sigan publicando videos de lo que ven, sigan opinando, sigan levantando la voz y por favor les solicitamos que nos sigan también. Los dejamos una vez más con una imagen relajante y les decimos dedíquense a su vida, dedíquense a disfrutar. Nos estamos viendo, estamos consignando la historia. Gracias.